El tercero de los grandes temas es la psicosis. Y por psicosis entendemos cualquier enfermedad mental grave, pero en este caso nos vamos a centrar en la esquizofrenia. La esquizofrenia es la gran psicosis, es la protagonista fundamental de la psiquiatría, la enfermedad que supone pues la mayoría de ingresos psiquiátricos, tanto en unidades de agudos como en unidades de crónicos. Una enfermedad terriblemente incapacitante, ¿no?, que produce un deterioro severo de la adaptación social y laboral en la mayoría de los pacientes, convirtiéndose en una de las principales causas de gasto sanitario en psiquiatría. Es una enfermedad frecuente. Se calcula que la prevalencia a lo largo de la vida puede llegar hasta el 1%. Eso quiere decir que una de cada 100 personas en algún momento de su vida recibirá el diagnóstico de esquizofrenia. Hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 pacientes suelen tener una forma crónica, es decir, que la enfermedad les acompaña ya de forma continua o recurrente durante toda su vida. Apenas 1 de cada 3 esquizofrenias podemos considerarlas como de buen pronóstico, es decir, con recuperación y sin síntomas permanentes. En principio es una enfermedad que afecta por igual a ambos sexos, en cuanto a incidencia global, razas, clima, clases sociales. No hay grandes diferencias de incidencia. Lo que sí que hay diferencias es en cuanto a la forma de presentación, en cuanto a la clínica, en cuanto al pronóstico, sí hay diferencias. Por ejemplo, entre sexos hay una diferencia clarísima de edad de aparición. La esquizofrenia es claramente más tardía en mujeres que en varones, casi 10 años de diferencia. En los varones aparece entre los 15 y 25 años, en las mujeres más allá de los 25 o 30 años pueden verse. Entonces, esta diferencia de edad de aparición es muy importante porque significa un cambio pronóstico llamativo. Cuanto más temprano aparece la enfermedad, más grave es su pronóstico. Por eso la esquizofrenia femenina, en conjunto, tiene mucho mejor pronóstico que la esquizofrenia masculina. Y por eso, en las unidades de agudos, se ven sobre todo varones con esquizofrenia, siendo pocas las mujeres con este diagnóstico. Una de las consecuencias de esta enfermedad, hemos dicho que es que deteriora mucho. A nivel laboral, eso supone que el paciente no va a alcanzar de alguna manera su desarrollo potencial y va a quedarse con una situación económica a veces precaria. Eso explica que la mayoría de los esquizofrénicos tengan niveles de ingresos bajos, pero no porque hayan nacido en una clase, digamos, socioeconómica baja, sino porque la enfermedad les ha afectado de tal punto que han acabado en una clase económica baja, ¿no? Muchos de ellos tienen pensiones no contributivas y realmente no han tenido una vida laboral, ¿no? La enfermedad llega a modificar incluso la esperanza de vida, porque por un lado aumenta el riesgo de suicidio y por otro lado el cuidado general de la salud es malo en los pacientes con esquizofrenia. Muchos de ellos fuman en exceso, consumen otros tóxicos, no acuden a revisiones médicas, incumplen tratamientos necesarios para patologías médicas intercurrentes, ¿no? Y eso explica el aumento de la mortalidad aparte de la del suicidio, ¿no? Por lo demás, insisto, es una de las grandes enfermedades de la psiquiatría y a nivel sintomatológico, a nivel de expresión, ¿no?, va a ser probablemente la más llamativa. Hay muchas formas de evolución de la esquizofrenia, ¿no?, pero probablemente la más frecuente sea la forma en la que existen dos procesos en paralelo. Por un lado, unos brotes, unos episodios psicóticos recurrentes, y por otro lado, un lento deterioro de la actividad psicológica general que va a acabar en lo que llamaríamos la fase residual. Esto no quiere decir que siempre sea así. Hay pacientes con brotes recurrentes y con apenas nada de deterioro, y lo contrario, pacientes con un deterioro brutal y que apenas han tenido un brote al principio. En los brotes psicóticos, en los episodios psicóticos, es donde destacan los síntomas que llamaremos positivos, ¿no?, las alucinaciones, los delirios y otros síntomas parecidos. Mientras que en la fase residual son los síntomas negativos los que llaman mucho la atención y dan lugar a ese deterioro esquizofrénico tan peculiar. Antes del primer brote hay una fase prodrómica que es muy inespecífica.
en donde los pacientes pueden tener somatizaciones, síntomas ansiosos, cambios emocionales, cambios de comportamiento, pero que es muy difícil predecir si eso es el inicio de una esquizofrenia, si es el inicio de otra enfermedad psiquiátrica o si simplemente es una fase del desarrollo evolutivo, porque es una enfermedad que debuta muchas veces en la adolescencia. Y muchos de esos comportamientos pueden presentarlos adolescentes en un desarrollo que luego será normal, ¿no? La DSM y la CIE, como siempre, intentan subdividir formas de esta enfermedad, en este caso, en función de su duración. Y simplemente recordar que si la enfermedad dura menos de un mes, y cuando me refiero a que dure, me refiero a que dure por completo, tanto el brote como los síntomas negativos desaparecen por completo, es cuando se habla de psicosis breve. Mientras que si dura más de un mes, entraríamos ya en el terreno de las esquizofrenias. La DSM usa el término esquizofreniforme para los primeros 6 meses y luego lo transforma en esquizofrenia. La única diferencia es de sentido común. Cuanto más corta sea la duración del episodio completo, mejor pronóstico. Y por tanto los esquizofreniformes tienen mejor pronóstico que las esquizofrenias. Una de las grandes preguntas que se hacen las familias, los pacientes, tiene que ver con el origen de la enfermedad, ¿no? Hoy en día se considera que el 80 o 90% de la varianza de por qué tienes esquizofrenia se debe a la genética, es decir, a un factor hereditario en el que probablemente cientos de genes interaccionan entre sí, ¿no? Algunos casos parecen deberse a factores adquiridos, ya sea intraútero, en el parto o en la primera infancia. Y estadísticamente existe una asociación con, por ejemplo, complicaciones obstétricas o con enfermedades neonatales graves o incluso con el mes de nacimiento. Por alguna razón, la prevalencia de esquizofrenia en los que han nacido en los meses fríos es un poco más alta que en los que han nacido el resto del año. Y esto parece que podría tener que ver con infecciones virales durante el otoño, ¿no?, previo a ese parto. La vulnerabilidad, por tanto, es mi riesgo de tener esquizofrenia, es mi predisposición a la esquizofrenia. Pero no todo el mundo que tiene vulnerabilidad desarrolla la enfermedad, ¿no? Hay personas, por ejemplo, los hermanos gemelos monocigotos de un paciente con esquizofrenia tienen un 50% de riesgo de tener esquizofrenia. Así que la mitad de ellos no tendrán esquizofrenia. No sabemos el por qué unos sí y otros no desarrollan la enfermedad. Al cerebro de un esquizofrénico le sientan mal las mismas cosas que al cerebro de los demás. El estrés, ¿no?, el estrés psicosocial y los tóxicos. Y entonces hay que tener en cuenta esto porque el consumo de tóxicos en población joven es muy, muy frecuente, ¿no? Y es difícil a veces convencer a un joven que no puede consumir tóxicos porque su cerebro no se lo tolera, ¿no? Es importante recordar que el estrés y los tóxicos por sí solos no van a producir esquizofrenia en un cerebro que no esté predispuesto para ello, ¿no? El problema es que no sabemos qué cerebros sí o no están predispuestos, más que por la existencia del gran factor de riesgo que son los antecedentes familiares de esquizofrenia. Uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad de cara a su estudio es la diversidad de síntomas que pueden presentar los pacientes, que pueden afectar a todas las esferas de la psicopatología. Y además, un problema añadido es el que la psicopatología clásica utiliza un lenguaje peculiar, un lenguaje que no es a veces comprendido bien por los que no son psiquiatras, con palabras extrañas, ¿no?, cuyo significado no nos queda muy claro. En los años 80-90, un grupo de investigadores norteamericanos dirigidos por Nancy Andreasen propuso un modelo de aproximación a los síntomas de la esquizofrenia que ha tenido mucho éxito. Y aunque es una simplificación y como tal, lógicamente, pues no cubre la realidad, ¿no?, se usa de forma casi universal.
Por un lado, hablaremos de síntomas positivos y por otro lado, síntomas negativos. Los síntomas positivos son síntomas nuevos, no forman parte del funcionamiento normal de una persona. Son cosas extrañas que aparecen y de alguna manera no nos explicamos su origen. Se llaman a veces también síntomas productivos o activos o psicóticos, por simplificarlo mucho. Suelen aparecer de una forma recortada durante meses, en brotes. Y en general todo el mundo se da cuenta de que algo raro está pasando, porque el paciente dice cosas muy peculiares o se comporta de una forma muy extraña que hace unos meses ni decía ni se comportaba. En general, suelen responder aceptablemente al tratamiento antipsicótico, ¿no? Y tienden a desaparecer. Ejemplos de síntomas positivos son las alucinaciones, los delirios, la catatonía o el comportamiento desorganizado, ¿no? Los síntomas negativos son reflejo de que algo que formaba parte del funcionamiento psicológico normal de una persona ha desaparecido. Se llaman también síntomas deficitarios o residuales. Estos síntomas son muy estables. En general, si aparecen, acompañan al paciente durante años y años y van a formar precisamente ese deterioro esquizofrénico, ¿no? El problema de estos síntomas es que se pueden confundir con cierta facilidad con síntomas depresivos, con efectos secundarios de la medicación, con rasgos de personalidad, con las consecuencias del aislamiento, del estigma social asociado a la esquizofrenia, ¿no? En general, su respuesta al tratamiento no es muy buena, y hoy en día es uno de los grandes temas de moda, el tratamiento de la sintomatología negativa en la esquizofrenia. ¿Ejemplos de síntomas negativos? Bueno, pues tendríamos la pobreza del lenguaje, el aplanamiento afectivo, la ausencia de interés social, la apatía, la abulia. En general, insisto, estos síntomas son los que van a condicionar gravemente el pronóstico social y laboral de la persona, ¿no? Mientras que los síntomas positivos se van a relacionar más con la necesidad de ingreso psiquiátrico urgente. Una aproximación interesante al tema de los síntomas de la esquizofrenia son los llamados síntomas de primer rango de Kurt Snyder. La idea es muy sencilla. Síntomas frecuentes, es decir, un buen nivel de sensibilidad, bastante exclusivos de la enfermedad, es decir, con un buen nivel de especificidad. Es decir, síntomas con un valor predictivo positivo alto. Si están presentes, es bastante probable que tengas una esquizofrenia, y además que sean fáciles de diagnosticar, que no haya problemas de mala interpretación o de acuerdo entre distintos psiquiatras. Snyder eligió dos síntomas, no se lió mucho la cabeza: alucinaciones auditivas en forma de voces y delirios. Voces, pero no cualquier voz. Voces que comentan el comportamiento del paciente, que hablan entre sí, que repiten sus pensamientos. Y delirios que traten sobre el ser controlado o estar influido por otras personas que controlan mis pensamientos, mis movimientos, que me roban, me insertan pensamientos. Y delirios extraños, delirios que surgen de la percepción de hechos normales a los que el paciente da un significado incomprensible. Eso es lo que se llama una percepción delirante. Pues, por ejemplo, los vecinos han cambiado el color de su puerta, lo han pintado de rojo, y eso significa que el apocalipsis ha llegado, ¿no? Para los demás es incomprensible por qué el paciente llega a esa conclusión, pero para el paciente es obvio que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Los delirios de este estilo, los delirios extraños, delirios bizarros o percepciones delirantes, tienen, bueno, efectivamente, un valor predictivo positivo alto. ¿En qué se equivocó Snyder? Primero, no son patognomónicos, es decir, se pueden ver a veces en pacientes bipolares, que están muy graves, con manías o depresiones psicóticas, se pueden ver en esquizoafectivos, incluso en psicosis orgánicas, en psicosis asociadas a la epilepsia
u otro tipo de problemas orgánicos. Y sobre todo, no son muy sensibles. Es decir, muchos pacientes tienen delirios distintos, más, digamos, normales, como pueden ser los delirios de persecución, o alucinaciones auditivas en forma de voces más normales, voces que le insultan, voces que le dan órdenes, ¿no? Por tanto, el valor predictivo negativo de estos síntomas es bajo, es decir, se puede tener esquizofrenia sin que estos síntomas estén presentes. Uno de los temas más preguntados en el MIR sobre la esquizofrenia tiene que ver con sus formas clínicas. Cuando predominan los síntomas psicóticos, las alucinaciones y los delirios, decimos que el paciente sufre una esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide es probablemente la más frecuente. Tiende a aparecer un poco más tardía que las demás formas y responde mejor al tratamiento farmacológico, por lo que tiene un mejor pronóstico en general. Si predominan los síntomas motores, decimos que el paciente sufre una esquizofrenia catatónica. Esta es probablemente la forma menos frecuente de esquizofrenia hoy en día y la forma con un pronóstico médico más grave, dado que el paciente puede llegar a un nivel de inmovilidad absoluta, lo que se complica con todo tipo de problemas, como pueden ser úlceras por presión, trombosis venosas profundas, aspiración. La esquizofrenia catatónica sería indicación de electrochoque, en caso de que la viéramos. Si predominan la desorganización de la actividad mental, es decir, si el pensamiento del paciente se ha vuelto absolutamente incomprensible, si no hay forma de entender lo que te dice, si su conducta es absolutamente caótica, sus respuestas emocionales son extrañísimas, nos planteamos el que tenga una esquizo hebefrénica o desorganizada. Esta es la forma más grave de esquizofrenia. Aparece muy temprano, habitualmente en la adolescencia, no responde demasiado bien a la medicación y es la que se asocia con un deterioro neuropsicológico más espectacular. Por supuesto, siempre hay una forma indiferenciada, en la que se mezclan síntomas de un tipo y otro. En algunos casos, nos pueden presentar un paciente con predominio de sintomatología negativa. Lo más frecuente es que se trata de una esquizofrenia residual, en la que ya ha habido varios brotes y ha quedado el deterioro esquizofrénico. Pero algunos autores se plantean si existe una esquizofrenia simple, en la que solo haya síntomas negativos, no haya síntomas positivos, y de alguna manera estos síntomas lentamente vayan produciendo el mismo deterioro que una forma residual, ¿no? La diferencia, insisto, sería si ha habido o no ha habido brotes de síntomas positivos. Una de las preguntas también más repetidas tiene que ver con los factores pronósticos de la enfermedad. Como son muchos, los vamos a dividir en tres bloques: factores previos al inicio de la enfermedad, factores relacionados con el inicio de la enfermedad y factores evolutivos. Respecto de los factores previos, el que desde luego destaca más es la existencia de antecedentes familiares de esquizofrenia, dado que eso indica la existencia de un factor genético fuerte en la familia. Sin embargo, en los últimos años, al que se le da más importancia respecto al pronóstico a largo plazo es al nivel de inteligencia previo. Es decir, si esta enfermedad deteriora a nivel neuropsicológico, cuanto más reserva tengas, cuanto más alto sea tu cociente intelectual, tu capacidad intelectual, más margen tienes para poder luego funcionar mejor. En general podríamos decir que son factores de buen pronóstico todos los factores que indican normalidad, es decir, una adaptación social normal, una inteligencia buena, una personalidad sana, ¿no? La ausencia de antecedentes familiares de esquizofrenia, todo eso indica un mejor pronóstico. En relación con el debut de la enfermedad, el más importante es la edad de inicio, y recordemos que la edad de inicio está muy influida por el sexo del paciente. Los varones debutan mucho más temprano que las mujeres y por eso tienen formas más agresivas.
Es muy importante el diagnóstico y tratamiento precoz. Y eso va a depender en gran medida de la forma de inicio. Las formas de inicio más agudo, en las que hay más síntomas positivos, se diagnostican más rápidamente que las formas de inicio más insidioso con síntomas negativos. Y cuanto antes se diagnostique, antes se trata. Y eso es importante también, el tiempo previo al tratamiento, el tiempo en el que estaba el paciente sin fármacos. ¿Qué factores desencadenantes hemos dicho antes que influyen en la aparición de cualquier enfermedad mental? El estrés y los tóxicos. Bueno, pues la presencia de un estrés psicosocial grave o de un consumo fuerte de tóxicos es un factor de mejor pronóstico, porque quiere decir que a ese cerebro ha habido que presionarle para que aparezca la enfermedad, que la enfermedad no ha debutado espontáneamente, ¿no? Y también es de buen pronóstico la presencia de síntomas extraños que no son típicos de la esquizofrenia, como pueden ser síntomas depresivos, síntomas maníacos, síntomas confusionales, ¿no? Pero los factores más importantes a largo plazo son los factores evolutivos, los que tienen que ver con cómo la enfermedad se va desarrollando. En primer lugar, que responda o no al tratamiento, dado que si no responde al tratamiento y persisten síntomas positivos, la capacidad de funcionamiento del paciente es mucho más baja. En segundo lugar, la gravedad del deterioro, la gravedad de los síntomas negativos, que hemos dicho que es el factor fundamental en la adaptación social y laboral del paciente. Y en tercer lugar, las recaídas. Esta es una enfermedad que cuantas más recaídas tenga, más riesgo hay de deterioro, ¿no? Y esto es muy importante porque la prevención de recaídas va a depender en gran medida de la adherencia del paciente al tratamiento farmacológico. Siguiendo con el tema de las recaídas, hay que tener en cuenta que la enfermedad tiende a recurrir espontáneamente, pero que los conocidos factores desencadenantes, es decir, tóxicos, estrés, aumentan el riesgo de recaída. Así que lo primero que tenemos que hacer es comprobar que estos dos factores, el consumo de tóxicos o el estrés psicosocial, no están influyendo de una forma significativa en las recaídas. La única forma de reducir la tendencia a las recaídas, aparte del control de los factores de riesgo, es el tratamiento con un fármaco antipsicótico de mantenimiento. No quiere decir que todos los pacientes respondan de forma positiva, y a pesar de poner un antipsicótico hay pacientes que pueden tener recaídas, pero la diferencia de porcentajes es espectacular. Sin tratamiento, al cabo de 2 años, el 80% de los pacientes habrán tenido alguna recaída. Con tratamiento esto se puede reducir a un 20%. También es cierto que no todos los síntomas responden de la misma forma. Y por ejemplo, los síntomas negativos tienden a responder parcialmente a la medicación, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de recaídas, en general nos referimos a recaídas de síntomas positivos, es decir, a nuevos brotes. Un problema importantísimo en la esquizofrenia, como también sucede en la enfermedad bipolar o en otras enfermedades médicas, son las bajas tasas de cumplimiento del tratamiento farmacológico, la baja adherencia al tratamiento farmacológico. En gran medida se puede deber a la falta de conciencia de enfermedad, es decir, el paciente no tiene la idea de que necesite tomar medicación porque a él no le pasa eso que nosotros llamamos esquizofrenia. Por tanto, va a ser muy importante intentar una educación en la enfermedad, intentar de alguna manera presentarle nuestra idea de lo que está pasando y de los beneficios que puede suponer tomar una medicación de mantenimiento. Pero claro, la medicación produce efectos secundarios y a veces son estos efectos secundarios los responsables de que el paciente deje la medicación. Ya sea porque le aumenta de peso de forma notable, ya sea porque le produce disfunción sexual o temblor o inquietud, ¿no? Realmente los antipsicóticos son fármacos complicados de tolerar y eso hace que los pacientes a veces se resistan a seguir con ellos. Y por último, en cualquier enfermedad mental o no mental, en cualquier enfermedad crónica, el estrés ambiental, los problemas en la vida, hacen que las personas se olviden de la medicación porque tienen otras preocupaciones. Y cuando tu preocupación es llegar a fin de mes, tener una vivienda, las relaciones con tus padres,
pues la medicación se te olvida muchas veces, o pasa a un segundo plano. Por tanto, el tratamiento de la esquizofrenia tiene una parte de manejo farmacológico, pero una parte importantísima de manejo psicológico, ¿no?, dirigido a todos estos factores que van a influir en el pronóstico a través del riesgo de recaídas. Además de la esquizofrenia, hay otras enfermedades que se incluyen dentro de los llamados trastornos psicóticos. Y quizás la paranoia, o trastorno delirante crónico, sea la más llamativa de todas ellas. No es muy frecuente, es una enfermedad poco habitual, pero es muy curiosa. Aparece de forma muy lenta, muy insidiosa, se suele diagnosticar ya cuando el paciente tiene 40 o 50 años, y solo hay un delirio, solo hay un síntoma, un delirio. Es una psicosis monosintomática, un buen delirio bien construido, muy sistematizado, con mucha lógica interna, que parte de hechos reales, de cosas que han sucedido de verdad, y que no se aleja mucho de la realidad, ¿no?, salvo por el hecho de que el paciente lentamente ha ido elaborando unas conclusiones que no son reales, ¿no? No hay otros síntomas. No hay alucinaciones, aunque algunos pacientes tienen alteraciones de la percepción, ilusiones sensoriales, ¿no? Por ejemplo, el agua de su casa, ¿no?, les sabe distinta desde que han llegado los nuevos vecinos, les parece que le pueden estar envenenando, o creen oler un olor distinto que les sugiere que pueden estar filtrándose gases a través de las paredes, ¿no? No hay un deterioro de la personalidad, la persona, bueno, se mantiene neuropsicológicamente muy bien, afectivamente muy bien, y la repercusión real de este delirio crónico es social. Es decir, el paciente se mete en problemas como consecuencia de sus creencias. Y entonces se puede enfrentar a sus vecinos, se puede enfrentar a su mujer, se puede, bueno, presentar en los juzgados a poner una querella, ¿no? Y ese es el problema, que realmente el paciente se complica mucho la vida, o le puede complicar la vida a otro, intentando, bueno, pues actuar frente a esa creencia que tiene, ¿no? Y los delirios en la paranoia aparecen por la interpretación de hechos reales. Por ejemplo, he visto a unas personas hablar en la calle y cuando he pasado por delante han dejado de hablar. Luego estaban hablando de mí. Bueno, no lo sé, pero yo pienso que sí porque han dejado de hablar cuando yo he pasado. Eso sería un ejemplo. O mi pareja se comporta de una forma distinta en las últimas semanas porque tiene un amante, cuando en realidad se puede estar comportando por otros motivos. El de persecución es el más frecuente, ¿no?, seguido quizás del de celos. Los demás son poco frecuentes, muy llamativos, ¿no?, de grandeza, de enfermedad, de enamoramiento. En todos ellos el problema siempre es el mismo, el grado en el que el paciente de alguna manera interacciona con su delirio. Hay pacientes que son echados para adelante, por llamarlo así, es decir, que luchan por sus derechos, se sienten maltratados, se sienten injustamente perjudicados, y otros pacientes que son más apocados, más depresivos, por llamarlo así, y que vienen a consulta, bueno, pues quejándose de lo que les está pasando. En cualquier caso, los pacientes no vienen por el delirio, o te los traen por problemas de comportamiento, o vienen por su estado emocional. No es que no responda a la medicación, es que es difícil que se la tomen. En general, estos pacientes no suelen aceptar la idea de medicarse cuando su problema son otras personas, según creen ellos. Los que toman medicación, en general, sí que mejoran de su sistema delirante, pero realmente es difícil convencerles de que lo necesitan. Comencemos a hablar del tratamiento farmacológico de la psicosis. Los fármacos elegidos para este tipo de trastornos son los llamados antipsicóticos. Y los antipsicóticos están pasando por un periodo de cambio en los últimos 10 años, 10-15 años. Hemos pasado del uso de lo que hoy en día llamamos antipsicóticos clásicos o típicos a los llamados antipsicóticos atípicos o modernos. Los antipsicóticos clásicos
son fármacos que proceden desde hace casi 60 años y que ejercen su acción antipsicótica mediante el bloqueo del receptor dopaminérgico número 2. Sin embargo, este efecto de bloqueo dopaminérgico número 2 tiene un precio muy alto, ¿no?, que es la aparición de efectos extrapiramidales neurológicos y el aumento de la prolactina. Dentro de estos fármacos clásicos hay muchas diferencias. Hay algunos que son bastante limpios en cuanto a que no producen prácticamente ningún otro problema, como es el caso del haloperidol, y otros que son más sucios, con más bloqueos, como puede ser el bloqueo antihistamínico, anticolinérgico, antialfa-adrenérgico, como puede ser la clorpromacina, que fue el primero de todos. No hay diferencias importantes en eficacia, sí las hay en cuanto a sus efectos secundarios, porque hay diferencias importantes en cuanto a la potencia de acción. Estos fármacos, poco a poco, se han ido dejando de usar, pero conviene no recordar al haloperidol como ejemplo claro del grupo de antipsicóticos clásicos. El tema de la potencia es importante porque influye en la dosis. Hay fármacos muy potentes y fármacos poco potentes. Los fármacos poco potentes son los que actúan de una forma, digamos, más débil sobre el receptor dopaminérgico número 2, bloqueándolo. El haloperidol es un fármaco muy potente y por tanto se usa a dosis bajitas. La clorpromacina es un fármaco poco potente y se usa a dosis altas. Es importante porque los efectos extrapiramidales dependen de la potencia y el aumento de la prolactina también depende de la potencia. Por tanto, haloperidol y fármacos muy potentes producen más problemas extrapiramidales y más aumento de prolactina, mientras que los fármacos menos potentes producen efectos secundarios más sistémicos, por llamarlo así, o más generales: hipotensión, sedación, aumento de peso y menos problemas extrapiramidales. Con el paso de los años, el haloperidol se convirtió en la referencia, ¿no?, puesto que su tolerancia era mucho mejor. Sin embargo, ¿no?, tenía puntos débiles, ¿no?, en el sentido de que no todos los pacientes respondían al haloperidol y producía importantes efectos secundarios. Hace unos 20 años empiezan a aparecer antipsicóticos atípicos. El primero de ellos fue la clozapina y posteriormente, cada 2, 3, 4 años, fueron apareciendo distintos fármacos. En teoría, se dirigían a cubrir los puntos débiles del haloperidol. Por un lado, los efectos extrapiramidales, que eran muy mal tolerados, afectaban al cumplimiento y podían ser irreversibles. El aumento de la prolactina, que ocasionaba disfunción sexual, lo cual afectaba al cumplimiento de la medicación, y que en algún caso se había llegado a asociar con hipogonadismo, que podía influir en la masa ósea. Por otro lado, hay pacientes resistentes al haloperidol, que no mejoran a pesar de tomarlo, y síntomas resistentes al haloperidol. Los síntomas negativos no mejoran o incluso pueden empeorar si necesitamos usar dosis altas. Estos 4 efectos, por llamarlo así, 2 de efectos adversos, extrapiramidales y prolactina, y 2 de eficacia, formas resistentes y síntomas negativos, se supone que son los objetivos de cualquier antipsicótico atípico, ¿no?, conseguir mejorar al haloperidol en estos 4 apartados. Pero solo la clozapina parece ser que lo ha llegado a cumplir. La clozapina se empezó a usar de forma generalizada en los años 90, a primeros de los años 90, porque parecía responder a ese perfil clínico que hemos dicho de antipsicótico atípico. Sin embargo, desde el punto de vista farmacodinámico, la clozapina es un fármaco extremadamente complejo, con un montón de bloqueos sin que se sepa exactamente la combinación de cuáles de todos esos bloqueos es imprescindible para su acción tan especial. Con el paso de los años se concluyó que la combinación del bloqueo dopamina 2, serotonina 2A, parecía ser
muy importante a la hora de explicar ese perfil atípico. Y eso, por ejemplo, es exactamente lo que hace la risperidona. Es un antagonista dopaminérgico serotoninérgico. Sin embargo, no es el único efecto de la clozapina que puede ser útil. Otra acción que tiene la clozapina es sobre otros receptores de la serotonina, sobre todo sobre el receptor 1A, o sobre otros receptores dopaminérgicos. También es importante el hecho de que la clozapina produce un bloqueo del receptor dopaminérgico número 2, que podríamos calificar como un bloqueo rápido, es decir, puede disociarse rápidamente del receptor en el caso de que sea necesario que actúe por algún motivo, por ejemplo a nivel extrapiramidal. Cada uno de los antipsicóticos que han ido saliendo al mercado han buscado algo que tuviera la clozapina para intentar explotarlo, ¿no? Y poco a poco han ido cubriendo de alguna manera los distintos mecanismos de acción de este fármaco tan complejo. Hoy en día podríamos decir que los antipsicóticos atípicos son de primera elección en la esquizofrenia y que poco a poco van convirtiéndose en fármacos de primera elección en el resto de enfermedades en las que se usan antipsicóticos. Hay problemas. Hay pocas formas parenterales, pero ya hay algunas. Parenterales de acción rápida, intramusculares, porque intravenosos no hay ninguno. Tenemos delciprasidona, olanzapina y aripiprazol. Se usan muy poco, porque de acción rápida la verdad es que el haloperidol sigue siendo el fármaco más utilizado intramuscular o incluso intravenoso. De acción prolongada, el rey, por llamarlo así, es la risperidona intramuscular de acción prolongada. Va a salir al mercado en España ya la olanzapina intramuscular de acción prolongada y bueno, hay otros que están de alguna manera a punto de comercializarse. La risperidona de acción prolongada o risperidona consta realmente ha supuesto un cambio en el uso de antipsicóticos de POT, dado que ha sustituido en muchísimos pacientes a los antipsicóticos de POT, es decir, de acción prolongada tradicionales. No tienen un perfil tan limpio estos fármacos como nos hubiera gustado. Por ejemplo, la clozapina siempre ha estado marcada por el hecho de que tiene un riesgo de granulocitosis que se puede cifrar en torno al 1%, y por esa razón existe un protocolo de control hematológico que es obligatorio, que los pacientes tienen que cumplir. Otro problema añadido, ya lo hemos visto antes, es el tema de la prolactina, que algunos de estos fármacos sí que producen un aumento llamativo. También algunos de ellos podrían ser cardiotóxicos y prolongar el QT hasta un nivel potencialmente peligroso. Pero quizás el efecto secundario más espectacular es el tema del aumento de peso, que es muy llamativo con los fármacos atípicos que acaban en apina, como la clozapina, olanzapina, quetiapina, que realmente es un problema hoy en día de primera magnitud. Muchos pacientes que toman antipsicóticos atípicos han desarrollado obesidad grave, y la obesidad grave se relaciona con el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, con el síndrome metabólico y la morbimortalidad tanto cardiovascular como cerebrovascular, ¿no? Y esto es un tema muy controvertido, que provocó incluso su retirada o al menos su control estrecho en pacientes ancianos en un momento dado. Otro tema añadido es que el precio es muy alto, es 100 veces superior al del haloperidol, y aunque empieza a haber genéricos, pues olanzapina, risperidona y quetiapina están entre los 20 medicamentos que más gasto farmacéutico ocasionan al Estado, ¿no? Es decir, son fármacos muy caros con una repercusión importante, que no queda claro si este precio se ve compensado con una mejoría, digamos, clínica o evolutiva, digamos, significativa, ¿no?
Vamos a repasar ahora uno de los temas más rentables de los antipsicóticos de cara al examen MIR, que son los efectos secundarios neurológicos extrapiramidales. Estos efectos van cambiando según pasa el tiempo de exposición al fármaco, al antipsicótico. En las primeras horas o días, lo más frecuente es que aparezcan distonías agudas. Las distonías agudas pueden afectar a cualquier músculo, pero es más frecuente que afecten a la musculatura de la cabeza y el cuello. Podemos ver distonías oculares, llamadas crisis oculogiras, distonías del cuello, tortícolis, distonías de la boca y de la lengua, ¿no? Las distonías agudas son más frecuentes en la gente más joven y por alguna razón también más frecuentes en varones que en mujeres. Aparecen cuando se usan estos fármacos a dosis más altas, sobre todo si son antipsicóticos muy potentes, muy incisivos. Aunque no son peligrosas, sí que producen mucho miedo en el paciente y exigen un tratamiento correctivo en el que se usa sobre todo un anticolinérgico parenteral. Y en España solo hay uno, así que usamos biperideno parenteral, intramuscular o intravenoso. Pasadas ya unas semanas, aparecerán efectos subagudos, que pueden tener dos formas aparentemente opuestas, pero que a veces coinciden en un mismo paciente. Por un lado, un síndrome acinético rígido, un parkinsonismo, y por otro lado, la aparición de inquietud, que se llama acatisia. Y a veces es muy llamativo ver a un paciente rígido, bloqueado e inquieto a la vez, sin parar de moverse como consecuencia de esta acatisia. El tratamiento del parkinsonismo, bueno, se puede reducir la dosis del fármaco antipsicótico o añadir un anticolinérgico oral. Mientras que en la acatisia, los correctores parecen ser los betabloqueantes o las benzodiazepinas. Probablemente la acatisia sea el efecto secundario peor llevado y uno de los más frecuentes, si no el más frecuente. Y a veces obliga, si no mejora, a cambiar de antipsicótico y buscar un antipsicótico atípico con una mejor tolerancia extrapiramidal. Al cabo de los años, aparecen las llamadas discinesias tardías. Discinesia significa movimiento anormal. Puede haber de todo tipo, pero lo más frecuente es el corea tardío, seguido de las distonías tardías y de la acatisia tardía. Aparecen con más frecuencia cuanto más años tiene el paciente. Eso es una cosa lógica porque dependen del tiempo de exposición a los antipsicóticos. Por alguna razón son más frecuentes en mujeres y son más frecuentes por alguna razón en los pacientes que no tienen un diagnóstico de esquizofrenia, es decir, de pacientes con trastornos afectivos o psicosis orgánicas. No tienen un tratamiento nada fácil. En teoría, se deben a la hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos que han estado crónicamente bloqueados durante años. Esta hipersensibilidad podría desaparecer si quitáramos el antipsicótico, cosa que a veces no vamos a poder. Y nos obliga a pasar a la clozapina, que es el antipsicótico con menores tasas de discinesia tardía. En los últimos años se ha comercializado también un deplecionante dopaminérgico, la tetrabenazina, que puede reducir estos movimientos, aunque sea a costa de la producción de un cierto parkinsonismo. Y en los raros casos de que la distonía tardía sea focal, la toxina botulínica puede suponer un alivio para los síntomas del paciente. Las discinesias tardías aparecen también espontáneamente en pacientes que no han recibido nunca antipsicóticos, y parece ser que lo que hacen los antipsicóticos es aumentar de forma muy llamativa la tasa de incidencia. El efecto secundario más grave que pueden tener los antipsicóticos desde el punto de vista neurológico, por llamarlo así, es el síndrome neuroléptico maligno. Es un cuadro extremadamente grave en el que se combinan, por un lado, síntomas extrapiramidales con una hipertermia. El paciente en general empieza con fiebre, se va poniendo cada vez más rígido y poco a poco surge una inestabilidad autonómica general. Frecuencia cardíaca, tensión arterial, sudoración, hasta el punto de entrar en un síndrome confusional y acabar falleciendo en ocasiones
como consecuencia de la radomiólisis masiva. Es un cuadro que exige actuación rápida, porque en cuestión de horas se puede producir un daño renal muy grave por amioglobinuria. Lo primero es suspender de forma inmediata el antipsicótico que lo está provocando, lo cual nos plantea un enorme problema en el caso de que hayamos puesto un intramuscular, dado que no podemos retirarlo. Muchos pacientes van a necesitar control médico intensivo en una UCI. Farmacológicamente podemos hacer poco, aparte de quitar el antipsicótico. Se ha intentado revertir los síntomas con un agonista dopaminérgico, un agonista como la bromocriptina, o bien usar un relajante muscular de acción directa como el dantroleno, que es el que usan los anestesistas para las hipertermias malignas por anestésicos halogenados inhalados. Este cuadro hoy en día es muy poco frecuente, en psiquiatría no se suele ver porque los psiquiatras están de alguna muy pendientes de su aparición, con lo cual muchas veces abortan el síndrome antes de que coja fuerza, pero es una de las potenciales causas de mortalidad con antipsicóticos. Antes de terminar los antipsicóticos, vamos a repasar su manejo general en la esquizofrenia. Al principio, en pleno brote, suele ser necesario usar dosis altas de antipsicóticos para frenar la sintomatología, tanto positiva como la agresividad, la agitación, a veces ayudados de benzodiazepinas. Pero estas dosis altas producen muchos efectos adversos y hace que poco a poco sea necesario bajar la dosis hasta conseguir una dosis mínima eficaz que controle los síntomas con el menor número de efectos secundarios. En general, se necesitan tiempos muy largos de tratamiento, de varias semanas para ver el resultado en síntomas positivos y de varios meses para ver cambios en síntomas negativos. La duración del tratamiento de continuación, una vez mejorado el brote, es bastante larga. Se calcula que puede ser de unos 2 años en el caso de un primer brote y de hasta 5 años en caso de una recaída. Sin embargo, esto obliga a tener claro que se ha producido una recuperación completa, que no existen síntomas residuales, algo que es poco frecuente. Entonces, el tiempo, de alguna manera, se pone en marcha cuando consideramos que el paciente está recuperado por completo. Otro tema añadido es que el abandono de medicación es tan frecuente que muchos pacientes van a tener una recaída antes de que ese periodo de 2 o de 5 años se haya cumplido, lo cual nos obliga a tener mucho cuidado con el tratamiento y a veces a recurrir a un antipsicótico intramuscular de POT cuando no hay forma de convencer al paciente de la necesidad de tomarlo por vía oral. El problema de los antipsicóticos de POT es que el ajuste de dosis no es tan fino como cuando el paciente se toma la medicación todos los días, pero a veces son el último recurso para un paciente que no quiere tomar medicación. Los antipsicóticos no dejan de ser fármacos que bloquean receptores y eso puede ser útil en otras enfermedades. Por ejemplo, los antipsicóticos pueden ayudar al control de la agitación tanto en el delirium como en la demencia. Y también el bloqueo de receptores dopaminérgicos puede ser útil para el vértigo periférico, dado que es muy sensible a estos receptores. Y lo mismo pasa con los vómitos asociados a la quimioterapia o el hipo asociado a la quimioterapia, que también es muy sensible al bloqueo dopaminérgico. En el caso, por ejemplo, de un trastorno extrapiramidal por aumento de movimientos, una hipercinesia o hiperquinesia, como puede ser los tics graves de un trastorno de Tourette, o el corea o el balismo, también puede ser útil que estos fármacos reduzcan la actividad dopaminérgica. Hay que tener cuidado porque cualquier persona que tome un antipsicótico o un antidopaminérgico puede tener síntomas extrapiramidales. Y no es raro que podamos ver, por ejemplo, distonías agudas por jarabes para los vómitos, ¿no? Que no dejan de ser antidopaminérgicos. En los últimos años,
el hecho de que los antipsicóticos atípicos tengan más efectos, más complicados, sobre receptores de la serotonina, sobre otros sistemas, pues ha hecho que de alguna manera se busque su utilización en otros cuadros, como puede ser la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno por ansiedad generalizada y algunas otras enfermedades, el trastorno obsesivo-compulsivo resistente, el estrés postraumático resistente. Es decir, que se intenta buscar de alguna manera una utilidad para todo ese montón de bloqueos que producen los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos atípicos.